Mi nombre es Camila Ortega, tengo 31 años y, según todos en la empresa Innova Global, soy solo la secretaria ejecutiva del director general. Lo que nadie sabe ni que he guardado bajo llave durante 3 años es que soy la propietaria mayoritaria de la compañía. Cuando mi padre murió, me dejó el 70% de las acciones, pero también una advertencia: el poder, hija, no siempre está en quien habla más fuerte, sino en quien escucha mejor, siguiendo su consejo. Decidí mantener mi identidad en secreto y continuar trabajando como una simple empleada. Mientras mis colegas me veían archivar documentos y servir café, yo observaba cada decisión, cada número, cada movimiento interno. Mi hermana mayor, Sofía, jamás entendió esa elección. Ella se quedó con la parte más visible de la herencia: mansiones, autos, joyas. Siempre decía que yo desperdiciaba mi vida. No puedo creer que la hija de Manuel Ortega trabaje como secretaria, me repetía entre risas. Es humillante. Yo solo sonreía. Ella nunca supo que, mientras gastaba su fortuna en fiestas y viajes, yo reconstruía el legado de papá desde adentro. Las cosas se salieron de control cuando Sofía anunció su compromiso con Emilio Vargas, el supuesto heredero de Novatech, nuestra principal competencia. La boda fue anunciada en revistas, noticieros y redes. Todo el país hablaba de la unión empresarial del año. Mi madre, emocionada, decía que por fin alguien de la familia hacía algo digno del apellido Ortega. Yo solo guardaba silencio, recordando los informes confidenciales que mi padre había dejado inconclusos. En ellos se mencionaban fraudes financieros relacionados precisamente con Novatech. Durante meses seguí investigando en secreto, usando mi acceso interno para descubrir lo que realmente ocurría. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Emilio y su familia estaban hundiendo Novatech en deudas, y planeaban usar el matrimonio para fusionarse con Innova Global y apoderarse de nuestras acciones. El día de la boda llegó con toda su pompa. Más de 500 invitados, cámaras de televisión, flores por doquier. Sofía, vestida de blanco radiante, era la imagen de la perfección. Yo me senté en una mesa alejada, como correspondía a una simple secretaria. A mi lado estaba Julián Morales, el CEO de Innova Global y el único que conocía mi secreto. ¿Estás segura de hacerlo hoy?, me preguntó en voz baja. Sí, respondí, mirando la pantalla de mi teléfono. Es el momento. El mensaje llegó, confirmado. El plan estaba en marcha. Sofía se acercó a mi mesa, luciendo su sonrisa perfecta. Camila, querida, ¿no crees que deberías sentarte con el personal de servicio? Esta zona es para los ejecutivos. Estoy bien aquí, gracias. No, no lo estás, insistió con una mueca. Es vergonzoso tenerte entre los invitados importantes. Su futuro esposo rió con falsa amabilidad. Déjala, amor. Después de todo, alguien tiene que registrar los regalos, ¿no? Las risas de los invitados resonaron. Incluso mi madre sonrió, orgullosa de la humillación. Fue entonces cuando saqué un sobre de mi bolso. De hecho, tengo un regalo especial para ustedes, dije con calma. Sofía arqueó una ceja. ¿Un sobre con tu sueldo de secretaria? ¡Qué generosa! No exactamente. Le entregué el sobre. Contiene los resultados de una investigación, la que papá nunca alcanzó a terminar. Sofía lo abrió entre risas, pero su rostro cambió al leer los documentos. ¿Qué es esto? Son pruebas de los contratos fraudulentos y de lavado de dinero que ha sostenido a Novatech durante años. Miré a Emilio. Tu prometido no es ningún heredero, Sofía. Es un estafador a punto de ser arrestado. El salón quedó en silencio. Julián se levantó. Debo hacer una aclaración, anunció con voz firme. Camila no es mi secretaria. Es mi jefa, la dueña de Innova Global. Los murmullos se transformaron en caos. Mi madre dejó caer su copa. Sofía me miraba, incrédula. No puede ser. Pero apenas comenzaba. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el temblor de las copas sobre las mesas. Las luces del salón parecían haberse vuelto más frías, más duras. Mi hermana, aún con el sobre en la mano, lo hojeaba con desesperación. Emilio, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero su rostro había perdido todo el color. Esto es una broma, balbuceó Sofía. Dime que esto no es cierto, Camila. Ojalá lo fuera, respondí con calma. Pero todo lo que ves ahí fue confirmado por el Departamento Legal y por la Unidad de Delitos Financieros. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos ya grababan con sus teléfonos, fascinados por el escándalo.
Yo sabía que, en cuestión de minutos, las redes sociales estarían inundadas con titulares. Emilio dio un paso al frente, intentando fingir indignación. No tienes pruebas. Esto es una difamación absurda. Antes de que pudiera decir más, las puertas del salón se abrieron y entraron varios hombres de traje oscuro. Uno de ellos mostró su placa. Emilio Vargas, queda usted detenido por fraude financiero, falsificación de documentos y lavado de dinero. El grito de Sofía se escuchó por todo el salón. No. Tiene que haber un error. Él no haría eso. Pero los agentes ya lo esposaban. Emilio intentó mirarla, pero sus ojos reflejaban puro miedo. En ese instante comprendí que nunca la había amado. Mi madre se levantó de su asiento tambaleándose. ¿Cómo pudiste hacer esto, Camila, en el día de la boda de tu hermana? La miré sin rabia, solo con cansancio. ¿Cuándo hubiera sido mejor, mamá? Después de que Sofía firmara los documentos de fusión, cuando Novatech ya tuviera acceso a nuestras cuentas, el murmullo del público se transformó en caos. Algunos invitados se marchaban, otros se acercaban con curiosidad morbosa. Las cámaras de los reporteros captaban cada lágrima, cada gesto. Sofía, aún en su vestido blanco, se acercó a mí con los ojos llenos de furia. «Arruinaste mi boda». «No, Sofía», le dije con voz firme. «Tu perfecto esposo la arruinó el día que decidió construir su fortuna sobre mentiras. Tú siempre tuviste envidia». «Siempre», gritó ella, rompiendo en llanto. «No te equivoques». «No fue venganza, fue justicia», respondí, aunque dentro de mí el corazón latía con fuerza. Julián, el CEO, tomó la palabra, intentando calmar la tormenta. «Señoras y señores», dijo con voz grave, «lamento profundamente lo ocurrido. Pero todo lo presentado hoy es auténtico. Hemos colaborado con las autoridades por meses. El salón quedó en ruinas emocionales. Flores marchitas, copas derramadas, invitados confundidos. La boda del año se había convertido en el escándalo del siglo. Llevé a Sofía aparte, a una sala lateral. Ella se dejó caer sobre un sofá, su vestido de novia arrugándose bajo el peso de su desesperación. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué me odias tanto?». «No te odio, Sofía. Te estoy salvando». Saqué un segundo sobre de mi bolso. Mira, dentro había estados financieros, correos y documentos notariales. Tu amado Emilio planeaba transferir tus acciones de Innova Global a su nombre después de la fusión. Habrías perdido todo. Ella miró los papeles con las manos temblorosas. Él me dijo que me amaba. Te amaba por tu apellido, respondí suavemente, no por ti. Sofía rompió en llanto. Su maquillaje corría como una máscara derretida. Por primera vez en años, la vi como la niña frágil que solía esconderse detrás de su arrogancia. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró. Todo el mundo vio esto. Mi vida está destruida. Tienes dos opciones, le dije, sentándome a su lado. Puedes seguir siendo la víctima, o puedes levantarte y demostrar que eres más que un apellido. El silencio se rompió cuando mi madre irrumpió en la sala. Exijo una explicación, gritó. ¿Qué pasó con las acciones que tu padre me prometió? Nunca existieron, mamá, respondí con serenidad. Papá cambió su testamento antes de morir. Quiso proteger el legado familiar. Imposible, exclamó ella. Tu padre nunca habría hecho eso, ¿no? Pregunté mirándola fijamente. Nunca confió más en la hija que trabajaba con él cada noche en la oficina que en la esposa preocupada solo por las apariencias. Mi madre guardó silencio. Las lágrimas comenzaron a brotarle también. Afuera, los fotógrafos gritaban, los invitados huían y los murmullos crecían como un mar de rumores. Yo sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que, por fin, la verdad había salido a la luz. Y esa noche, entre el caos, las luces y el llanto, comenzó la verdadera historia de nuestra familia. La noche de la boda terminó como un mal sueño que nadie quería recordar. Los invitados se dispersaron entre flashes de cámaras. Los músicos guardaron sus instrumentos y los meseros intentaban limpiar el desastre que quedaba. Yo me quedé unos minutos más, observando cómo retiraban el enorme pastel intacto. La perfección se había desmoronado, igual que la máscara de mi familia. Julián se acercó en silencio. La prensa está afuera. ¿Quieren declaraciones? No, y respondí con voz cansada. Mañana, después de la junta directiva. Él asintió. Los agentes quieren hablar contigo, Camila. Les diré que te contacten en la mañana. Asentí. Había logrado proteger la empresa, pero sentía un vacío extraño, una mezcla de alivio y culpa. Sofía, mi hermana, estaba destrozada.
Mamá, herida en su orgullo, no podía aceptar que el hombre al que había idolatrado, mi padre, había confiado en mí más que en ella. Esa noche casi no dormí. Los titulares del amanecer eran inevitables. Boda millonaria termina en arresto, la secretaria que resultó ser heredera. Escándalo en la élite empresarial. A las 8 de la mañana estaba en el edificio de Innova Global. Por primera vez entré con el traje ejecutivo que había guardado por años. Mi reflejo en el vídeo de la entrada me devolvía la imagen de una mujer distinta. Ya no era la secretaria invisible. Julián ya me esperaba en la sala de juntas. ¿Lista?, me preguntó. Desde hace 3 años, respondí, ajustándome el blazer. Los miembros del consejo comenzaron a llegar uno por uno, curiosos, tensos, murmurando entre sí. Algunos evitaban mi mirada, otros la enfrentaban con frialdad. Sofía y mamá entraron al final. Mi hermana vestía un traje negro, sobrio, pero su rostro aún estaba hinchado de tanto llorar. Tomé asiento al frente y respiré hondo. Buenos días, dije con firmeza. Soy Camila Ortega, propietaria mayoritaria de Innova Global. Durante 3 años he trabajado en esta empresa, bajo un nombre y un cargo falsos, aprendiendo desde abajo cómo funciona realmente. Se escuchó un murmullo. Los rostros se tensaron. Mi padre, Manuel Ortega, me enseñó que el poder sin conocimiento es peligroso. Por eso me pidió ocultar mi identidad hasta comprender cada rincón de su legado. Encendí el proyector y mostré los gráficos. Aquí están los números reales de Innova Global. Hemos crecido, sí, pero también hemos estado en riesgo por las maniobras de Novatech y por la deslealtad interna. Al decir eso, varios directivos se movieron inquietos. El señor López y el señor Martínez, sus renuncias están sobre la mesa. Tenemos evidencia de que colaboraron con Emilio Vargas en intentos de sabotaje financiero. El silencio se volvió insoportable. Nadie los defendió. Ambos hombres se levantaron con la cabeza gacha y salieron sin decir palabra. Continué. A partir de hoy, Innova Global entrará en una nueva era. La transparencia y la ética serán la base de cada decisión. No más acuerdos ocultos, no más favoritismos. Sofía levantó la mano con timidez. ¿Y qué pasará con nuestras acciones minoritarias? Permanecerán intactas, respondí, pero con una condición: deberán involucrarse activamente en la empresa. Ya no habrá espacio para herederas de nombre, sino para mujeres de trabajo. Mi madre frunció el ceño. Tu padre siempre fue un hombre duro, pero justo. Nunca entendí por qué insistía en que tú trabajaras como una empleada más. Porque él veía lo que ustedes no, contesté, mirándola directamente. Que el verdadero valor no está en el título, sino en la capacidad de aprender, escuchar y liderar con propósito. Hubo un silencio largo. Por primera vez, Sofía no discutió. Solo bajó la mirada, asintiendo lentamente. La reunión se prolongó por horas. Al final, solo quedamos nosotras 3, mi madre, mi hermana y yo. El sol entraba por los ventanales, iluminando los retratos antiguos de papá en la pared. Nunca pensé que vería este día, dijo mamá, casi en un suspiro. A veces el destino tiene formas crueles de enseñarnos quién merece realmente el poder. Sofía se acercó, sus ojos aún rojos, pero su voz más firme. ¿Crees que podría aprender lo mismo que tú aprendiste, Camila? La miré sorprendida. No será fácil, advertí. Tendrás que empezar desde abajo, sin privilegios, sin apellidos. Estoy dispuesta, dijo ella. Ya no quiero ser la mujer que casi destruye lo que papá construyó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la distancia entre nosotras comenzaba a acortarse. Ese día, cuando salí del edificio, los reporteros me esperaban afuera. Las cámaras apuntaban hacia mí, los micrófonos se extendían. Y por un instante, el ruido se desvaneció. Yo, la mujer invisible, finalmente mostraba el rostro del verdadero poder. Y aunque sabía que la tormenta mediática apenas comenzaba, también entendía que, por primera vez, Innova Global estaba en las manos correctas. Ha pasado 1 año desde aquella boda que cambió nuestras vidas. A veces aún despierto con el eco de los flashes, los gritos y el caos de esa noche. Pero ya no me atormenta. Ahora lo recuerdo como el punto exacto donde todo empezó a sanar. Innova Global no solo sobrevivió, renació. La empresa se transformó en un símbolo de transparencia y liderazgo ético. Lo que antes era un tablero dominado por hombres y secretos, ahora era un lugar donde las decisiones se tomaban con claridad. Y con conciencia, Sofía cumplió su palabra. Empezó como asistente en el departamento de marketing, soportando miradas de desdén y rumores. Hubo días en los que quiso rendirse, pero no lo hizo.
La vi llegar antes que nadie y marcharse la última, tal como yo había hecho años atrás. Por primera vez comprendió el valor de ganarse un lugar sin depender del apellido Ortega. Mi madre también cambió de una manera que jamás imaginé. Usó sus contactos en la alta sociedad para crear una fundación benéfica vinculada a Innova Global, ayudando a mujeres emprendedoras y jóvenes sin recursos. Tal vez esto era lo que tu padre quería desde el principio, me dijo un día mientras revisábamos los proyectos. Una familia que trabajara por algo más grande que su nombre. Los juicios contra Emilio Vargas y los directivos de Novatech concluyeron con condenas ejemplares. Las noticias los olvidaron pronto, pero su caída sirvió como recordatorio de que la codicia siempre termina destruyéndose a sí misma. Yo, por mi parte, acepté finalmente mi papel como presidenta ejecutiva. Dejé atrás la sombra de la secretaria silenciosa y me convertí en la mujer que mi padre sabía que podía ser. No fue fácil. El poder, cuando es real, pesa, pero también enseña. Durante la ceremonia del aniversario de la empresa, Sofía me sorprendió con un discurso frente a todo el personal. Su voz temblaba al principio, pero luego habló con una fuerza que me conmovió. Hace un año, creí que mi hermana había arruinado mi vida. Hoy sé que me salvó. Me salvó de un matrimonio falso, de un destino vacío y de una versión superficial de mí misma. Me enseñó que el verdadero valor no se hereda, se construye. Los aplausos llenaron el auditorio. Mientras la escuchaba, supe que el ciclo de rivalidad entre nosotras había terminado. Mamá, sentada en primera fila, me tomó la mano. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurró. Lo están, respondí mirando hacia el retrato de él en la pared del fondo. Ahí estaba su sonrisa, serena, casi viva. Por un instante, sentí que me guiñaba el ojo como solía hacerlo cuando yo era niña y jugaba en su oficina. Tras el evento, salí a la terraza del edificio. Desde allí se veía toda la ciudad, las luces, los autos, el ruido constante de un mundo que nunca se detiene. Respiré hondo. Por primera vez en años, me sentí en paz. El celular vibró. Era un mensaje de Sofía. Gracias por no rendirte conmigo. Sonreí. La verdad había dolido, sí. Había destruido una boda, fracturado ilusiones y expuesto mentiras. Pero también había liberado a 3 mujeres de las cadenas del miedo, la apariencia y la dependencia. Ahora éramos nosotras quienes controlábamos el legado Ortega. No por herencia, sino por mérito. No por apellido, sino por convicción. Esa noche, antes de irme, miré una vez más el retrato de mi padre. Recordé sus últimas palabras, las que se grabaron en mi alma para siempre. El poder verdadero no está en tenerlo, sino en saber usarlo para hacer el bien. Apagué las luces de la sala y salí, dejando atrás el eco de un pasado roto, caminando hacia el futuro que yo misma había construido. Y así fue como la secretaria invisible se convirtió en la mujer más poderosa ni más libre del país. La historia de Camila Ortega nos enseña que el poder no siempre brilla con títulos ni apellidos, sino con la fuerza silenciosa de quien se atreve a actuar cuando todos callan. En un mundo donde las apariencias dominan, ella demostró que la verdad, aunque duela, libera. Destruyó una boda, sí, pero construyó un legado. Perdió una hermana superficial y ganó una aliada de sangre. Y sobre todo, recordó la lección más importante de su padre. El verdadero poder no está en tenerlo, sino en usarlo con justicia, porque a veces, la venganza más elegante es triunfar con dignidad. Si esta historia te estremeció, te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de misterio, amor, traición y segundas oportunidades. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Camila? Nos vemos en el próximo video, donde una nueva verdad está a punto de revelarse.